usted va a exponer también, estábamos hablando, saludo Otman Domínguez de Venezuela, saludo Rodrigo Mora de Chile. Ok, ya estamos grabando, así que Perfecto. si no hay más Saludos, preámbulo, profesor. saludo. Si no hay más preámbulo, empieza nomás Jorge. Angie dice que va a compartir las láminas que tú le pasaste. Adelante. Perfecto. Bueno, en primer lugar, bueno, yo envié unas diapositivas, me imagino que ahorita se van a visualizar en pantalla, en la que hago un resumen de lo que ha sido nuestra gestión en las últimas semanas, desde el primer encuentro que tuvimos acá en el laboratorio hasta ahora. Nosotros hemos estado desarrollando desde el partido lo que ha sido la parte orgánica y documental. Hemos tenido, por ejemplo, un avance en los estatutos que ya están finalizados totalmente y funcionales al 100%. También hemos redactado un reglamento para cada una de las secretarías, y acá voy a extenderme después para detallar cuáles son, porque una de las diapositivas precisamente resumen cuál es el flujograma de nuestro partido a nivel nacional. También hemos hecho un reglamento interno para un órgano que se llama tribunal disciplinario. Nosotros consideramos que dentro del partido necesitamos tener un tribunal disciplinario que precisamente regule el cumplimiento de dichas normas para evitar abusos de poder y para solucionar, mediar cualquier conflicto. También hemos desarrollado a un 70% un reglamento para los comités ejecutivos territoriales, según la División Político-Administrativa de Venezuela, que consiste en tener una delegación del partido por cada estado, por cada municipio y por cada parroquia. En Venezuela tenemos, por ejemplo, 24 estados. ¿Cuál es la idea? Que tengamos 24 representantes a nivel estatal. A nivel municipal tenemos más de 350 municipios. Tendríamos una delegación en los municipios. Y a nivel parroquial serían más de 1.100 delegaciones. Eso ya está estructurado a largo plazo. A medida que el movimiento vaya creciendo y tengamos una serie de personas ya registradas en dicha parroquia, es que podremos accionarla y que funcione de manera óptima. Tenemos, por ejemplo, dentro de la estructura, ya definidas las funciones de lo que le corresponde a cada secretario, que es lo que comentaba hace un momento. Hemos optado por tener 11 secretarías nacionales. En un principio eran más, nosotros fuimos reduciéndolas porque no queremos tener tampoco tantos cargos que pueden ser, con tantas funciones que pueden ser cumplidas por menos personas. Al final son funciones que hemos delegado y distribuido en cada una de las respectivas secretarías. Por ejemplo, tenemos una secretaría de organización, que es la que se encarga de toda la parte de afiliados, de mantener esa documentación. Tenemos una secretaría de juventudes, que es la que se encargaría del control y la comunicación con las diferentes, con los diferentes niveles educativos del país, tanto con organizaciones universitarias y a nivel secundario, los colegios y los liceos. Tenemos también una Secretaría de Finanzas que trabajaría en conjunto con el tesorero del partido. Es aquella que va a llevar a cabo la política financiera y todo lo que sería la recaudación de fondos. Ese es otro documento que también estamos por desarrollar en la próxima semana, cuando terminemos el de lo que nos falta del Comité Ejecutivo Territorial. Tenemos una Secretaría de la Presidencia que se encarga de atender la agenda, principalmente de las reuniones, levantar las actas del Comité Ejecutivo Nacional, conformado por un presidente, que es Ángel Boyer, un secretario general, que es Pedro Lares, y mi persona, como vicepresidente. Tenemos también una Secretaría de Formación, que es aquella encargada de que los militantes del partido, una vez registrados, ya empiecen a ser
formados con la ideología del partido y que puedan ellos desarrollar también otras estrategias para que la formación que ellos reciban la puedan llevar a sus familias, que al final es la institución más cercana y directa que tienen. Todos en sus propias casas podrían irle enseñando a sus familias un poco de lo que nosotros estamos haciendo a nivel ideológico. Tenemos una secretaría también para la parte de análisis estratégicos, que es aquella que se encarga de hacer documentos de ataque y defensa, así los hemos denominado por ahora, ya que en Venezuela, bueno, es prácticamente una guerra la que estamos librando, no solamente contra el gobierno, sino contra la oposición. Y creemos que es muy importante tener esta secretaría, es una de las principales, porque es aquella que se está encargando de hacer una labor de inteligencia que nos permita a nosotros recaudar información, verificarla, para poder atacar a aquellos actores de la política venezolana que han incurrido en corrupción o que en su discurso fallan, desmontar ese discurso de ellos, que muchos los asocian con la derecha cuando en realidad no es así. El discurso del chavismo siempre ha sido decirle a la oposición de derecha, pero en Venezuela no tenemos una oposición de derecha real hasta ahora. Y nosotros hemos adoptado esta secretaría con esa finalidad, que se encargue de hacer una serie de documentos que vaya exponiendo a cada uno de estos actores desde incluso la Cuarta República. La Cuarta República es un periodo que inicia después de la caída del presidente Marcos Pérez Jiménez en 1958 y empieza estos 40 años de bipartidismo entre un partido político llamado COPEI y un partido político llamado Acción Democrática. Nosotros buscamos hacer una investigación desde todo lo que ha ocurrido en esos 40 años para atacar a ellos, porque ellos, mucha gente dice, no, la Cuarta República era de derecha, tampoco era de derecha. Nosotros tenemos 62 años de socialismo en Venezuela, no tenemos solamente 20. Solo que después de la llegada de Chávez, ya no fue un socialismo ligero, sino ya fue un socialismo más pesado. Principalmente, esos son los avances que hemos logrado desarrollar a la parte de secretarías. También tenemos en el tribunal disciplinario, la estructura consiste en tener un juez principal, que sería el presidente, en tener un vicepresidente y y un vocero o delegado. Serían 3 miembros aquellos del tribunal disciplinario los que se encargarían de el cumplimiento, los temas de sanciones y de conciliación que requiera el partido. Y hemos desarrollado los estatutos, que es bueno, la constitución en sí del partido. Es un documento que tiene aproximadamente 37 artículos y bueno, es bastante específico en lo que a nosotros nos compete. Hemos optado por no adaptarlos necesariamente a la legislación vigente en Venezuela, porque es que hemos revisado las leyes en Venezuela y son pésimas en cuanto a materia electoral y de partidos políticos. Ponen unas restricciones que la verdad son terribles. Para hacer un partido político, básicamente hay que hacerlo a lo que ellos quieren que uno sea, la oposición. Ellos quieren construir la oposición mediante su ley orgánica de partidos políticos. Entonces controlan hasta los fondos, el origen de los fondos y cómo pueden ser utilizados los fondos. Controlan todo lo que es un partido político. Por eso es que nosotros no, hemos decidido desobedecer o desoír esa ley, porque realmente es contraria a todo lo que nosotros representamos. No sé ¿Aló? si hacer visualizar ahí las imágenes. He enviado una portada de los 4 reglamentos que les comentaba. También hay un reglamento del Consejo de Supervisión. Dicho reglamento todavía no está desarrollado, pero el Consejo de Supervisión es el órgano electoral interno del partido. Nuestro partido se va a regir bajo un sistema democrático en el cual cada militante tiene derecho a elegir a sus autoridades a nivel estatal. Es decir, si en un estado tenemos 100 personas registradas, una de esas 100 personas va a tener que ser el coordinador del estado respectivo, del estado en cuestión.
y esas personas van a tener que votar para elegir a esa persona que representaría al partido en ese estado. Quien se encarga de esos procesos es el Consejo de Supervisión. El Consejo de Supervisión hemos estructurado que esté formado por los 3 miembros del Tribunal Disciplinario, por 2 delegados designados directamente por el presidente, el secretario general y yo, y otros 2 miembros delegados por la Convención Nacional. La Convención Nacional es el órgano más importante dentro del partido porque es la suma de todos los afiliados del. Por lo pronto, eso es lo que quería decir. No sé si tengan alguna pregunta o algo que quisieran comentarme para continuar con la segunda parte de mi exposición. Preguntas para Jorge, adelante. Si no hay preguntas, dale con la otra parte entonces y cuando terminas hacemos preguntas. Okay. Bueno, Quisiera la hacer otra una parte. pregunta, por favor, a Jorge. Muy buenas noches. Okay. Luis Tapia de Buenas Lima. noches. ¿Cuántas direcciones tiene el partido y cuántos son ustedes? ¿Cuántas direcciones se refiere a cuántas sedes o a qué específicamente? Los cargos de secretaría, los que tienen que ver con Okay. el organigrama. Ok. En el Comité Ejecutivo Nacional somos 3 personas. Seríamos los 3 miembros fundadores del partido, el presidente, el vicepresidente y el secretario general. Ya los cargos están designados, ya estamos desempeñando nuestras funciones. En la secretaría somos 11 secretarías. También están asignados los cargos de esas 11 secretarías y están cumpliendo sus funciones. Estamos coordinando con esos secretarios para que hagan una hoja de ruta en las cuales ellos puedan trabajar en su respectiva área con un calendario para que cumplan con las disposiciones por fechas y así tener una organización. Porque si le vamos a delegar, por ejemplo, al secretario de formación que haga un programa de formación para un grupo de una comunidad, nosotros no podemos dejarle a él que decida si va a hacerlo en 2, 3 años. Nosotros necesitamos actuar ahora. Y ese programa va a ser, por eso, para eso es necesario la hoja de ruta que permita que se definan plazos de tiempo y todos los puntos específicos que incluiría ese programa formativo. Obviamente basado en lo que ya hemos conocido un poco también con la parte de las 5 reformas, el liberalismo, pero direccionándolo puntualmente a lo que son las propuestas del partido, sus orígenes, porque la gente tiene que sentirse identificada con Creemos, y la gente tiene que poder transmitirle eso a sus familiares y a su comunidad próxima. Bueno, ¿alguna otra? No sé si tengan alguna otra intervención o duda. Deseo hacerte una pregunta, disculpa. ¿Qué tiempo más o menos tiene ya el partido de ustedes, la fecha, el tiempo determinado? ¿Y cuál es, se puede decir, el eslogan que les caracteriza al Partido de Venezuela, al Partido Liberal de Venezuela? Bien, nuestro eslogan principal es marcando caminos de futuro. Nosotros hemos adoptado esa frase principalmente. Y el tiempo de su creación es 1 año y 1 mes aproximadamente, no, más de 1 mes, 1 año y 2 meses. Hemos estado trabajando en el proyecto inicialmente, Ángel y yo, luego empezamos a incorporar a más personas, luego Pedro se incorporó y él ingresó siendo secretario de formación y luego pasó a ser secretario general por todas las capacidades que él ha demostrado tener, que nos está permitiendo precisamente encargarnos, nos hemos distribuido el trabajo para que Ángel se encargue de la parte de los eslogans, de la publicidad del partido, la página, hacer los enlaces correspondientes, mientras que Pedro y yo estamos desarrollando estos documentos que mencioné. Luego los conversamos con Ángel, los revisamos nuevamente
y luego lo conversamos con los secretarios, porque la idea es que todos estemos de acuerdo en lo que se está trabajando. ¿Más preguntas para Jorge de Venezuela? Sí, profesor. Adelante. O- Yo quería hacer una pregunta. Julián Zucasaca, Se Perú, se identifica, por favor, Julián Zucasaca de Perú. de Perú. Yo quería preguntarle lo Aló. siguiente. El tema de la inscripción, ¿cómo lo está manejando? Porque debe tener un horizonte para poder ir adecuándose a lo que el escenario se va a pintar a futuro, porque tarde o temprano se va a tener que acondicionar a una coyuntura de la parte registral que tiene hoy por hoy Venezuela vigente en sus normas. Y si no es así, ¿cómo piensa inscribir al partido? Ok. Bueno, en un principio No, creo nosotros que tenemos está ¿Aló? apagado audio. No sé. ¿Me escuchan? Yo creo que hay fallas con la cobertura nuevamente. Sí, te escucho, yo por lo menos te escucho, Jorge. Ah, ok. Bueno, respondiendo a la pregunta, nosotros sí hemos tenido que optar por desoír esas normas del CNE, porque bueno, en un principio es una institución totalmente contaminada. Está para ser cerrada. Los micrófonos, por favor, cerrar todos los micrófonos porque si no, no se puede. Cerrar todos los Es un- micrófonos, por favor. ok. Es una institución que está totalmente y nosotros no podemos simplemente guiarnos por esa legislación porque sería básicamente ahorcarnos a nosotros mismos. Por eso es que hemos optado por hacer esta al margen de lo que son las leyes actuales en Venezuela, porque el hecho de que sean leyes no quiere decir que cuenten con legitimidad. Nosotros precisamente le vamos a explicar eso, o le estamos explicando eso a nuestros militantes, que la importancia de la derogación de las leyes malas. ¿Y por qué son leyes malas? Porque no se trata simplemente de decirles, esta ley es mala porque no nos conviene. No, nosotros estamos explicándoles paso por paso, incluso artículo por artículo, por qué la ley no funciona. Y hemos empezado precisamente por esta ley de manifestaciones públicas y partidos políticos, que es un desastre de ley en Venezuela. Porque como dije antes, busca organizar a la oposición. O sea, ellos desde el oficialismo están dando los parámetros de cómo debe comportarse su oposición, de dónde van a recibir fondos, qué van a hacer con esos fondos, cuántos organismos tienen que tener, si el sistema es democrático o no. Obviamente nosotros estamos apostando por un sistema democrático, pero igual ellos no tienen el derecho de imponerle a un partido político cómo organizarse. Al final un partido político es la unión voluntaria de varios individuos. Y si estos coinciden en hacer esta unidad, esta asociación, es porque les interesa, les conviene. Nosotros nos lo estamos obligando. Pero la ley nos somete a nosotros a esos parámetros que no estamos dispuestos a aceptar. Ok, Jorge, te tengo una pregunta. Si alguien te preguntara cuál es la mayor dificultad, obstáculo que tienen que atravesar ustedes, ¿tú dirías que es esa o hay otra? O sea, el inconveniente de no estar registrado oficialmente, legalmente, y todas las vallas enormes que hay que sortear de alguna manera para poder ser un partido legalmente reconocido. ¿Es esa la mayor dificultad que ustedes afrontan o por el contrario, si tuvieras que evaluar la más grande dificultad, dirías que más que la barrera que te pone el CNE, es la barrera que te pone la gente? Esto es lo que quiero saber. Bien, la dificultad que estamos teniendo con el CNE, la verdad es mínima en comparación a la que nosotros tenemos con las personas. Porque a nosotros, como desde un principio hemos estado diciendo, la legalidad a nosotros
va a servir de nada si no contamos con legitimidad. Y es una cuestión de que si no somos creíbles, si no tenemos la credibilidad de la sociedad, no nos va a servir de nada ser un partido legal. Y si nosotros no le demostramos a la gente que estamos contracorriente, que no estamos haciendo lo mismo que hace su falsa oposición, vamos a ser unos más de montón. El verdadero conflicto y el reto que estamos afrontando ahorita desde el Partido Liberal, creemos, es una guerra en dos frentes. Por un lado, el oficialismo y por otro lado, la pseudo-oposición. Es una guerra de dos frentes y militantes ya existen para nosotros. Pero en medio está la mayoría de la población venezolana, que ya no cree ni en Guaidó ni cree en Maduro. Está la mayoría de la población venezolana que lo que quiere es un mejor país. ¿Cómo nosotros podemos llegarles a ellos? Con todas nuestras propuestas, con todo nuestro discurso. Y no necesariamente necesitamos la legalidad del CNE para lo. Te felicito, Jorge, por esa claridad mental. Y yo creo que tú nos estás dando una lección a todos nosotros. En los distintos países, Jorge, la gente nuestra, la gente de 5 reformas, de capitalismo para todo, la gente de la gran devolución y demás, a mi juicio se hace mucha bola, como dicen aquí en México, se hace mucha bola con el tema de, ay, no tenemos reconocimiento legal y es muy difícil obtener el reconocimiento legal. Pero entonces yo siempre les digo y les insisto que lo más importante no es tener el reconocimiento legal, es tener el reconocimiento de la gente. Y peor que las barreras que te pone la legalidad vigente, que todos sabemos es injusta, ¿okay? Mucho peor son las barreras mentales de la gente que todavía tiene objeciones fuertes contra las ideas de privatizar la economía, la educación, etcétera, la idea de desregular, de derogar leyes malas, la idea de capitalismo. Esa es, y te felicito, Jorge, por esa claridad mental que tienen ustedes. Nos estás dando una excelente lección. No, esa barrera mental que tiene la gente es mucho peor y más letal y dañina para nosotros que las barreras que te pueda poner el órgano electoral para constituirte. ¿Por qué? Porque yo digo y explico siempre que puedo, ¿okay?, que si tú tienes reconocimiento de la gente, si tú tienes una masa crítica de 5.000, vamos a ponerle 5.000 cuadros activos militando en todo el territorio de Venezuela, bien distribuidos en los estados del oeste, el centro y el oriente, ¿ok? Si tú tuvieras 5.000 personas que son claras y tal, bueno, entonces generarías una corriente de opinión tan fuerte que eso presionaría al órgano electoral a concederte, o por lo menos sería, no digo que vaya a suceder necesariamente, pero sería una ventaja muy grande. Entonces, con esto termino mi intervención, ¿ok? Jorge, y te dejo el micrófono de vuelta. Porque creo que no debemos desaprovechar esa lección que nos está dando a todos los demás, a los de Ecuador, a los de Bolivia, a los de Perú, a los de Colombia, a todos los demás. Esta lección que nos está dando Jorge y el Partido Liberal Creemos de Venezuela. Lo fiero, lo fuerte, lo terrible que tenemos que afrontar no son las barreras legales, aunque sí son horrorosas, pero son las barreras mentales de la gente que ha tenido tanto tiempo de adoctrinamiento socialista y es muy difícil sacarla. Ok, con esto termino, Jorge. Tienes de vuelta el micrófono para seguir tu exposición. Y gracias. No, gracias más bien por esa extensión que es completamente asertiva, porque es que precisamente nosotros le decimos a la gente, si una ley es injusta, no tenemos por qué obedecerla. Y nosotros buscamos que
la legitimidad nos dé la fuerza que requerimos para convertirnos en la oposición real de Venezuela. Ya los temas legales vendrán después, los temas del CNE vendrán después. Ahora lo importante es enseñarle a la gente el liberalismo, hacer que la gente se enamore de las ideas del liberalismo, explicarles por qué el capitalismo no es el monstruo que han dicho que es estos actores de izquierda. Y otro de los problemas que vemos en la sociedad es que pretenden cambiar el Estado desde el Estado. O sea, ellos quieren cambiar el problema de las leyes desde el Estado, pero si nunca van a llegar del Estado porque ya está convertido en un monopolio rojo, ¿cómo van a ingresar? Por eso es que nosotros no podemos hacer ese cambio desde el Estado. Nosotros vamos a hacer ese cambio y ese despertar de conciencia desde un partido político que ya lo denominamos partido político porque lo es, así no esté legalizado ante el CNE, que es una institución ilegítima. Si nosotros desde el partido político ya le enseñamos a la gente eso, vamos a ser suficiente. Se te va el audio, se te va el... Bien, no sé si exista otra... ajusta el micrófono. No sé si exista otra... Ok. No sé si exista otra duda, intervención que quieran hacer. Como decía, bueno, por ese lado, nosotros no tenemos la intención a mediano plazo de legalizarnos ante el CNE, porque es una institución ilegítima y corrompida. Realmente lo que pasa con las leyes en Venezuela es tenebroso. Y entrar en ese mundo sería ahorcarnos, porque si nosotros le decimos a las personas, bueno, nosotros somos un partido político que está en contra del sistema, pero bueno, vamos a regirnos por las reglas del sistema, estaríamos cometiendo una incoherencia terrible y no vamos a caer en ese error. No sé si exista otra intervención. Sí, una pequeña pregunta. Aproximadamente, ¿cuántas personas están en este momento involucradas con ustedes? Bien, esa pregunta a nivel de militantes, incluyéndonos obviamente a los que ya ocupamos cargos orgánicos, oscila entre las 1000 personas. Nosotros hemos logrado en Venezuela, gracias a la difusión por las redes sociales, y es otra estrategia que les quiero compartir a ustedes, nosotros no hemos salido en canales de televisión venezolanos, no salimos en la radio, porque todo eso está tomado por los comunistas en Venezuela. Y si no sale Guaidó, bueno, sale los demás, los otros comunistas. Entonces, nosotros, el alcance que hemos tenido, lo hemos tenido por las redes sociales, haciendo entrevistas por YouTube, haciendo publicidad por Facebook, por Twitter, principalmente por Facebook, donde nos hemos logrado conectar con los que ahorita son los secretarios. Entonces hemos logrado construir esa red, pero el problema que tenemos es precisamente que requerimos de ese programa formativo que estamos desarrollando ya con la Secretaría de Formación para organizar a esas personas que están distribuidas en todo el territorio. Porque bueno sería tener 1000 personas en un mismo estado, es más fácil, ya tenemos un puño en ese lugar, pero no tenemos 1000 personas en un solo estado, tenemos 1000 personas distribuidas en todo el territorio nacional y algunos estamos afuera de Venezuela. Por ejemplo, yo estoy en... Jorge, una pregunta, buenas noches nuevamente. El porcentaje para hacer un partido político en Venezuela, ¿qué porcentaje es con respecto al número de personas que votan en una elección? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Por qué te digo esto? Porque aquí en Ecuador, para hacer un partido político necesitas del 1.5% de todas las personas hábil, votantes, aquí para decidir, y de esa manera nosotros con el 1.5 estamos más o menos calculando alrededor de 85,000 personas que necesitamos formar, tener una firma de cada una de ellas y seguir el proceso engorroso que nos establece el estatismo. Esa es una de mis preguntas. ¿Con cuántas personas o con cuál es el número, cuál es el porcentaje exacto que necesitas para Venezuela presentarte tú como un partido político legalmente establecido?
Jorge. Gracias por la pregunta. Bueno, según lo que hemos estado analizando en la ley electoral de Venezuela, nos piden cerca de un 2% de firmas de la población. En Venezuela tenemos una población menor de 30 millones. Es bastante complicado alcanzar ese porcentaje porque nuestro partido no es regional. O sea, no es un partido que se está constituyendo en un solo estado. Se está constituyendo en todo el país. Y por eso necesitamos el 2%, pero no de un estado, sino del país. Y lo vemos como una meta lejana, precisamente, porque los que estamos ahorita militando en el partido estamos distribuidos no solamente dentro de Venezuela, sino que vemos personas afuera. Y ahí es precisamente donde surge uno de los motivos de nuestra estrategia de desoír la ley del programa del sistema electoral en Venezuela. Porque si nosotros nos vamos a poner a esperar a tener esa cantidad de personas, de afiliados en el partido, a lo mejor podremos tardarnos un año más y nosotros no queremos perder tiempo. Nosotros preferimos ir trabajando con los que estamos ahorita, así seamos poquitos, que trabajar con una masa que puede formarse en un año o dos y no tener una base sólida. Hemos decidido ser sectarios, básicamente, porque como estamos luchando una guerra en dos frentes, y en Venezuela se da mucho el tema de infiltrarse en los partidos, brincar talanqueras, le dicen coloquialmente, esto consiste en pasarse de un lado al otro, y entonces los que están ahorita en el partido, por ejemplo, Voluntad Popular, en algún momento estuvieron en Primero Justicia o en Acción Democrática, que es básicamente el padre de todos los partidos políticos en Venezuela, porque muchos de los chavistas que ahorita gobiernan fueron militantes en Acción Democrática. Entonces, para ahorrarnos nosotros ese conflicto de tener dentro del movimiento agentes que nos contaminen o nos estorben, hemos decidido ser sectarios y muy selectivos con las personas que ingresan al partido, para que nos quedemos solamente con aquellos que verdaderamente puedan aprender y enseñar. Así es. Voy a grabar esto que voy a decir ahora en el chat, porque es importante la lección que estamos aprendiendo todos de Jorge Méndez y el Partido Liberal Creemos de Venezuela. Se dice, bueno, para hacer un partido necesitamos el 2% del padrón electoral de los inscritos y tal. No, eso no es verdad. Eso es lo que la ley dice que necesitamos para hacer un partido legalmente reconocido por las leyes malas y las instituciones malas. ¿Okay? Nosotros lo que necesitamos para hacer un partido es un grupo, un equipo o varios equipos de gente bien formada, bien decidida, perseverante, identificada con la doctrina del liberalismo clásico, con la estrategia fusionista y con el programa de las 5 reformas de la Gran Devolución. Eso es lo que necesitamos para hacer un partido político. En cualquier país, en Venezuela y en cualquier lado. El 2% del padrón, eso necesitamos para hacer un partido legalmente reconocido por el régimen. Pero una cosa es tener un partido y otra cosa es tener un partido legalmente reconocido por el régimen. Los requisitos para tener un partido legalmente reconocido por el régimen, 2% o 2,5% o 3% o lo que sea, ¿ok? No los vamos a tener jamás en ningún país si previamente no tenemos un partido. Una cosa es la ley y otra cosa es la realidad. Qué difícil de entender, caramba. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que dice la realidad, la gente. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad, que nos está enseñando Jorge Méndez fabulosamente bien. Entonces, eso lo quiero repetir, quiero que quede grabado, que quede aquí en el chat y demás, porque la gente en Ecuador, en Colombia, en otros países, se hace bolas, como decimos en México, que la ley exige tal cosa y tal. Momento, que la ley exige tal cosa, tales recaudos que son engorrosos, ¿para qué? Para tener un partido legalmente reconocido, pero nosotros queremos tener un partido en la realidad. O sea, gente bien estructurada, que tenga las gónadas bien puestas
Y la doctrina bien puesta, gente lúcida, gente decidida para cambiar y organizar y disciplinar y formar y educar en las principales circunscripciones, ¿ok? Esas personas pueden ser, al principio pueden ser 40, después serán 400, después serán 4000. Y ya vendrá el momento de ver, bueno, a ver, tráeme la ley de partidos políticos, a ver qué necesitamos para que la realidad que nosotros tenemos sea legalmente reconocida. Ah, eso es otro momento, eso vendrá después. Pero es importante que lo que necesitamos para hacer un partido político real, legitimado y reconocido y representativo de un sector de población, ¿ok? Es lo primero y lo otro vendrá después. Muchas gracias. Bien, Yo tengo... un momentito, quería hacer la corrección porque acá me confundí. Según la ley orgánica actual, no pide el 2%, yo me confundí, pide un porcentaje menor, se refiere al 0.5% inscrito. O sea, las personas que se hayan registrado en el CNE, que es el Centro Nacional Electoral, pueden formar parte de un partido. Yo, por ejemplo, que salí de mi país a los 16 años, viví en Ecuador, luego acá en Perú. No estoy inscrito en el CNE porque para inscribirme en el CNE tendría que tener 18 años y vivir en Venezuela. Como no estoy inscrito en el CNE, bajo la lógica de ese sistema, yo no puedo participar en ningún partido político. Entonces, ya por ahí, ellos ya tienen una forma de desintegrarnos a nosotros o de intentar desintegrarnos a nosotros, porque por mi edad ellos van a querer que yo salga o que yo no participe. Pero si yo soy uno de los miembros fundadores del partido, entonces ¿cómo se hace ahí? Y eso es precisamente por eso que esta ley macabra que tienen en Venezuela, que atenta contra todos los principios de libertad, no solo en ese punto, sino también en la parte de propaganda, que son los artículos finales, donde prohíbe a los partidos políticos hacer ciertas propagandas durante épocas que no sean electorales. O sea, si este año no tuviéramos elecciones en Venezuela, el partido político no puede promocionarse. Y todas estas leyes, todos estos artículos que constituyen a este sistema, nosotros los estamos desobedeciendo, porque desde el principio son 35 artículos que tiene esta legislación y desde el principio hasta el final ellos están diseñando cómo quieren que su oposición se comporte y por eso no lo vamos a hacer. Ok, disculpe por la interrupción. ¿Cuál era la pregunta o si iban a Sí, quiero que quede claro otra cosa que me gustaría señalar brevemente. Nosotros estamos aprendiendo también de lo que hicieron los comunistas hace 100 años, y los socialistas, y los anarcosindicalistas y todas las izquierdas, hace 100 años. Eran ilegales, eran grupos clandestinos, ¿ok? Entonces, ¿qué hicieron hace 100 años los partidos de izquierda? Esperaron, o sea, fueron directo al Consejo Supremo Electoral o al órgano electoral a ver qué necesitan. No, los comunistas principalmente y los socialistas también en todos nuestros países, hace 100 años, primero estructuraron partidos. No importa si eran 400 o eran 500 o 600, el número que fuera. Estructuraron partidos con autoridades, empezaron a repartir folletos y a montar escuelas de cuadros para adoctrinar a su gente. Y fueron creciendo, fueron reclutando, fueron ganando representatividad. Y una vez que tuvieron esos partidos armados en la realidad, no en la ley, entonces, bueno, fueron a mirar qué es lo que la ley decía y lograron la legalidad, no sin lucha, no sin conflicto. ¿Okay? La lucha por la legalidad de los partidos comunistas y socialistas hace 100 años nos ofrece lecciones, esta misma lección. ¿Okay? Primero hay que tener un partido y después veremos el tema de qué necesitamos, requisitos, recaudos engorrosos para obtener el reconocimiento legal.
Así lo hicieron. Finalmente, después de no poca lucha, incluyendo huelgas y revueltas, algunas sangrientas, la lucha por la legalidad de los partidos comunistas y socialistas, algunas sangrientas y fuertemente reprimidas por las policías y los militares. Eso está en la historia de Argentina, de Uruguay, de Chile, de los países de Centroamérica también, de México, eso está en la historia. ¿Okay? Entonces, consiguieron la legalidad. Pero primero hicieron un partido y después fueron a buscar el reconocimiento legal. Gracias. Adelante, Jorge. Oscar Montealegre tiene la mano levantada, profe. Sí, adelante. Discúlpenme, pero aquí estamos para aprender. Todos estamos para aprender y a eso venimos. Si no, no perderíamos 2 horas de los lunes. Adelante, Montealegre. Muy interesante lo que Oscar Montealegre de Colombia. Jorge, me gustaría que nos contara un poco de la historia de cómo surge todo este movimiento y el trabajo que han hecho, desde incluso el momento en el que tú tomas conciencia de las ideas liberales. Y lo segundo, retomando lo que el profesor Manfredi menciona, ¿en qué momento, digamos, ustedes entran en razón y dicen, no, vamos a organizarnos para empezarnos a llamar desde el discurso y desde lo que estamos hablando, partido político, al margen del estatismo y de las leyes malas? ¿En qué momento eso ocurre? Nos gustaría conocer toda esa historia para entender un poco mejor cuál ha sido el proceso de ustedes. Muy bien, gracias por la pregunta, bastante pertinente, porque es la duda principal que tienen muchas personas que nos ven desde afuera. Nos dicen, pero ustedes siendo tan jóvenes, ¿por qué deciden hacer esto? Y bueno, yo, como dije, salí de mi país a los 16 años. Yo, antes de los 16 años, no tenía una conciencia política demasiado amplia, porque siempre he sido opositor al gobierno de Venezuela, porque mi familia también lo ha sido. Y yo he construido mi criterio detestando al gobierno de Venezuela por ver cómo destruía a mi país. Pero yo fui parte de esa población a los 16 años, a los 15 años, que creyó en esa unidad democrática, en esa oposición que podía hacer algo. Obviamente tenía 15 años, 16 años, no tenía suficiente madurez política como para decir todo lo que puedo decir ahora. Cuando salgo de mi país, me voy a Ecuador, ya yo voy pensando, bueno, sigue siendo un país en el que existe la izquierda, muy amigo de Chávez y de Maduro, y llego allá y bueno, me enfrento a que sí es verdad que estaba a la izquierda, pero las cosas no estaban así como en Venezuela. Venezuela llegó a un punto de quiebre terrible y empiezo a estudiar secundaria, no me iban a enseñar lo que yo necesitaba para poder definir mi ideología política. Yo empecé, como muchos jóvenes o como muchos habrán o hacen ahorita, en YouTube, viendo videoconferencias, viendo a referentes del liberalismo que recomendaban libros. Yo me ponía a buscar los libros por internet, lograba tener acceso a algunos, otros los podía comprar en una biblioteca o algunos incluso conseguí que una de mis profesoras me prestara un libro que a mí me gustó mucho y me prestara otro que no me gustó para nada, que era de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Un libro detestable, pero que ayuda a que uno entienda cómo funciona la izquierda. Un libro que permite que el mismo autor no le gusta su propio libro, él lo dijo después, y que permite entender ese discurso de hacerse la víctima ante todo que tiene la izquierda actualmente. Y leer autores de ellos, así como he leído el Manifiesto Comunista, el libro de Mao, me ha permitido a mí reforzar mis convicciones, en la cual he leído varios libros, hasta los liberales clásicos, y recientemente he ido a Se te está yendo la voz, y
Jorge, más el micrófono, Jorge. óptima. Entonces, ya aló. Tienes Yo una, creo que tienes problemas de conexión, Jorge, problemas de conexión, banda ancha. sí, más o menos retomando esa idea, yo decidí encaminarme por esta ideología, empezar a aprender de manera autodidacta. Luego conocí a Ángel, coincidimos en muchas cosas, decidimos hacer algo, un proyecto, primero que era de aprendizaje, debatíamos sobre libros y luego fuimos dándole forma a este movimiento. Él ya tenía una experiencia previa, porque él en Venezuela ya tenía la intención de hacer un partido político, había trabajado en un proyecto, le tocó después salir también del país y finalmente logramos construir, ya yo estando acá en Perú, este partido. Conocimos a otras personas que fueron integrándose y así hemos estado creciendo. Principalmente esa es la historia, ¿no? Que define más o menos mi camino y mi participación en el movimiento y cómo ha surgido. Porque básicamente tenemos los tres miembros fundadores la misma historia. Los tres somos jóvenes, los tres hemos estado en algún momento creyendo que había una alternativa en Venezuela que podía funcionar. Luego nos dimos cuenta de que no fue así, de que la solución somos nosotros mismos. Si queremos hacer cambios, tenemos que hacerlos nosotros mismos y no esperar que venga ningún líder mesiánico como los que se plantean por temporadas en la oposición. La temporada 1, primero estaba Capriles, después la temporada 2 ya vino Leopoldo, temporada 3, Guaidó. Ramos Alú, ahora el de Guaidó, María Corina, y así, hay así varios, ¿no? Entonces van como sacando temporadas en la serie que ellos viven, en su fantasía extraña. Y al final no existe una verdadera oposición que se dedique al país, porque no hubiésemos llegado a este punto si los que se oponían hubiesen defendido la derecha. Y sí los habían grupos pequeños, porque precisamente yo conversé eso con su movimiento, pero la gente no seguía eso porque, bueno, estaba de moda la izquierda y ahí están las consecuencias de la moda de la izquierda. Ok. Si hay alguna otra pregunta o intervención que puedan hacer. Seguida a esa, yo tendría otra pregunta. Oscar Montealegre de Colombia. Ya decididos en medio del contexto que te tocaba vivir, Jorge, ¿qué fue lo primero que empezaron a hacer? Se reunieron, dijeron, bueno, vamos a organizar un grupo de Facebook, vamos a organizar esto, vamos a organizar esto. ¿Cuáles fueron los pasos de ahí en adelante que empezaste a tomar desde el equipo de trabajo, o por lo menos los que estaban iniciando el proceso? Nos gustaría saber esa parte antes de llegar ya a lo que vemos hoy en la internet, ¿no? En tu página web del movimiento, del partido. ¿Qué pasó ahí en adelante, no? ¿Cuáles fueron las estrategias que siguieron? Sí, bien. En un principio, yo en publicaciones que hacían debatía muchísimo Ángel y yo varias veces después de conocernos en nuestras posiciones ideológicas y decidimos precisamente hacer esta unidad, esta relación de trabajo que nos ha permitido conocer a otros bajo las mismas circunstancias. Por eso es que nuestro principal aliado es el Internet y las redes sociales. Nosotros hemos utilizado las redes sociales para conocer a los que ahorita son los secretarios del partido y los que desempeñan cargos orgánicos. También a muchos de los militantes, la mayoría de los militantes los conocemos gracias a las redes sociales. Y hicimos primero unas conferencias, videollamadas, conocernos. Así fue transcurriendo un año, por eso es que ha sido un proceso un poco lento,
porque no es lo mismo sentarse cara a cara a trabajar con las personas en un mismo espacio, viéndose de manera presencial, hacerlo por estos medios, que se dan complicaciones de toda clase, como ya hemos podido ver, hasta con la señal de internet. Pero a pesar de eso, no hemos decidido desmotivarnos, no hemos perdido la inspiración, continuamos, hicimos un grupo en Facebook, como mencionas, participamos en más debates en otras páginas, nos tuvimos que meter en páginas de la posición actual a debatir, a que nos dijeran cosas, a que nos dijeran que somos de dedos cubanos, que somos infiltrados casi que soviéticos, o sea, una cuestión de disparates y no solo redes sociales. A meternos en esos partidos, a buscar gente que verdaderamente tuviera la capacidad que nosotros necesitábamos y así hemos logrado constituir nuestra base. Muchas personas se dieron cuenta y nos daban la razón a nosotros porque nosotros logramos desarrollar la capacidad de debatir, la capacidad de demostrar cuáles son las falacias. No caer en el discurso de atacar a la persona, sino que atacamos a la idea. Tampoco caer en el discurso de decir cualquier cosa que me digan es una falacia, que en sí constituye ya una falacia lógica. Todo eso, preparando nuestro discurso, nuestra manera de llegar al grupo, evolucionó a convertirse en Facebook y luego hicimos una página web, que es uno de nuestros principales logros porque está muy bien diseñada y ofrece todo el material que nosotros tenemos. Nosotros ahí le damos a las personas toda nuestra historia, nada más con un par de clics. Ellos escriben el partido, se meten y leen todo lo que necesitan leer en la página, porque es necesario seguir poniendo más información, seguir reestructurando el trabajo ensayo y vamos, poco a poco. Primero un perfil en Instagram, luego en Twitter también. Nuestra intención después, así como ahorita se están dando acá en el aula virtual o los conversatorios, una exposición hablando sobre la historia. Saldrá Pedro en otra ocasión explicando de derecha, saldrá Ángel explicando la historia del chavismo, en fin, así se darían más o menos las cosas. ¿Alguna otra pregunta? No logro escuchar bien. Sí, creo que no hay más preguntas. Puedes seguir con la segunda parte si quieres, Jorge, porque creo que no hay más preguntas. Aunque está bien. Oscar Arce, si tiene alguna pregunta, a ver, vamos a liberarle el micrófono a Oscar Arce. Buenas noches. Sí, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha, no? Sí se escucha, dale. Sí, se escucha. Perfecto. Lo que quería hacer una pregunta a Jorge allá en Venezuela es que si es que él tiene una trayectoria ya como dirigente político, si es que ha estado relacionado con varios grupos políticos, que me parece que es muy importante dentro de un movimiento, es decir, si tiene alguna relación ya sea con grupos de poder que tienen cierta influencia en la sociedad, me parece que es importante también, al menos para mí, ¿no? Ese tema. Y quisiera consultarle eso a Jorge, si es que también esa parte del dirigencial político lo tiene, es reciente o ya hay una trayectoria ya, ¿no? Ok. Como hemos visto, o sea, yo soy política como tal. Yo construí mi actuación política en estos últimos 2 años, ya cuando logré concretar mi filosofía, porque yo prefería no decir cosas
sin tener la información necesaria a cometer el error que comete mucha gente, que es hablar por hablar. Y yo preferí educarme, leer, aprender para poder argumentar. No tengo una cartera de enlaces, no tengo conexiones. Como tal, el problema en Venezuela es precisamente que los políticos tradicionales de una u otra forma están relacionados al régimen, o son de izquierda, o no defienden lo que necesitamos defender para salir del problema. Sí tenemos conexiones con líderes contemporáneos a nosotros, porque afortunadamente hemos surgido como una generación espontánea prácticamente de jóvenes que son coordinadores nacionales en sus movimientos. Tenemos esa conexión, tenemos esa comunicación. Y es la ventaja que estamos viendo, que por lo menos somos jóvenes, los que estamos siendo liberales ahorita. Y los que son de izquierda, la mayoría son ya personas que pasan de los 40 años, 50 años, o son personas que están involucradas directamente en la política. Y es una ventaja para nosotros porque a largo plazo igual vamos a querer los liberales. ¿Cuál es la intención? Que expanda el ciudadano común pueda compartir nuestra ideológica, pueda entenderla y pueda aceptarla, asimilarla como una filosofía, como un estilo de vida. Entender al liberalismo, el respeto por la vida, por la libertad y por la propiedad de otros como una filosofía. Y es el reto que estamos asumiendo en la política, porque cuando salí de Venezuela era muy joven y ahorita lo que estoy haciendo lo estoy haciendo a la distancia. Pero sí estoy dispuesto a participar en conversatorios, en debates, en conferencias, para representar al partido, así como lo está haciendo, como lo hace Ángel y como lo hacen los demás secretarios. Poco a poco nosotros vamos a ir dándonos a conocer y utilizar estos que son muy útiles para nosotros, YouTube, en fin, hasta influencia o incluso digitales de Colombia, por ejemplo. Pedro, nuestro secretario general, él trabaja como escritor de algunas de estas revistas, porque él se va más por la parte de análisis económico y análisis político. Y su habilidad es bastante notoria, y por eso es que él, él tiene 17 años, él siendo incluso un joven que todavía no ha estudiado economía, tiene más conocimientos de economía que otras personas que han pasado por la universidad, pero que la universidad no ha pasado por ellos. Ok. ¿Alguna intervención adicional? Excelente, muchas gracias, estimado Jorge, muchas gracias. Gracias a ti. Es que los dirigentes del Partido Liberal, creemos, son jóvenes, por lo tanto no tienen antecedentes en corrupción, no tienen antecedentes en politiqueos, zancadillas, no tienen antecedentes en robar, no tienen antecedentes en mentir, carecen de experiencia en mandar a matar gente. Eso es bueno, es una ventaja. Son inexpertos en las trapisondas y cochinadas de la politiquería a que nos tiene acostumbrado el estatismo. Eso es yo creo que es una gran ventaja que tienen. Algunos de nosotros, los que estamos ligados a este movimiento, que tenemos más edad, sí estamos ligados, o hemos estado ligados a algunas pocas personas decentes que han estado en la política de nuestros países. Pero eso fue hace 10, 20, 30 años. Somos viejos, tenemos mucha edad. Y en esa época, cuando nosotros éramos jóvenes, había gente decente, pero ya era poquita, ya era muy poquita. Y nosotros tuvimos contacto con ellos y buenas amistades, ¿ok? Pero ahora ya casi no queda gente decente en el establishment de nuestro país. Bueno, tienes otra segunda parte, Jorge, ¿no? Con otras diapositivas, o sea, sí. Sí, y
eso que otro de los objetivos es reivindicar a la política, reivindicar al político y, como decimos acá en el foro, con P mayúscula. Nosotros no estamos ligados con corrupción ni con ninguna organización, precisamente por nuestra edad y por nuestras ideologías. Y no buscamos hacer estas alianzas porque nos contaminaríamos inmediatamente, nos dejaríamos absorber por ese monstruo, esos tentáculos del comunismo que pervierten todo lo que tocan. Entonces, lo que buscamos es precisamente ser poquitos ahorita y luego crecer lo suficiente como para darle la vuelta. Diga. Sí, es muy otra segunda gran lección que nos está dando, otra segunda gran lección que nos está dando Jorge a todos. No están buscando alianzas contaminadoras porque no se quieren intoxicar. Entre nosotros, Jorge Méndez, en los otros países, siempre ha habido alguno que, tenemos que hacer alianzas, tenemos que hacer alianzas. ¿El estándar cuánto es? Pero resulta que Jorge nos está enseñando que hay alianzas. El micrófono, por favor. Micrófono, por favor. Seguramente hay alianzas que nos pueden contaminar, que nos pueden intoxicar y que nos pueden manchar y que nos harían dos clases de daño. El daño número uno es pasarnos sus malas costumbres, su mala maña. Y el daño número dos es que si nos salimos en una foto abrazados con ese tipo de gente, entonces nos vamos a quemar, nos vamos a desacreditar. Tenemos que aprender esta otra gran lección que nos están dando estos jovencitos, ¿ok? Si hubiera gente decente, bueno, entonces nosotros no dudaríamos tal vez en considerar algunas posibles alianzas, pero hay gente decente en el escenario, por no llamarle circo, politiquero actual en nuestros países. Gente decente ya casi no queda, entonces no es algo que nosotros rehusamos por capricho, rehusamos hacer alianzas con gente que no nos va a aportar absolutamente nada y que probablemente nos quite moral y nos quite crédito y necesitamos credibilidad. Entonces, si mañana Jorge Méndez sale en una foto o lo captan en una reunión con algún politiquero, politicastro de estos de mala reputación, entonces, bueno, la reputación se contagia. Entonces Jorge Méndez saldría perjudicado en su propia credibilidad, ¿ok? Bueno, adelante Jorge, y disculpa, pero yo quiero señalar estas cosas para que queden claras, que queden grabadas, que las vean los que no han podido venir, las escuchen, porque son parte de las enseñanzas que tenemos aquí en el laboratorio. Cuando terminemos con así es. Sí, cuando terminemos con Venezuela ya estamos organizando la próxima exposición, que puede empezar hoy antes de salir o el lunes directamente, que va a exponer Neri Rosales de Guatemala y él nos va a enseñar cómo empezaron ellos y demás. Hoy vamos a seguir con Jorge. El turno siguiente le corresponde ya sea hoy más tarde o el lunes. El turno siguiente le corresponde a Neri Rosales por el Partido Familia de Guatemala y después de ese, el Partido de Evolución de Perú, que vamos a tener seguramente el gusto y la oportunidad de escuchar a José Luis Tapia o a Juan Alberto Ugas o al mismo Hernández Casalino, que son los dirigentes del Partido de Evolución. Hoy queremos seguir aprendiendo con Jorge Méndez, del Partido Liberal Cremo Venezuela. Adelante, Jorge. Sí, y bueno, mi siguiente intervención o el segundo punto que quería mencionar no es tan extenso, así que creo que sí dará tiempo de empezar con el segundo turno. Y es la salida del régimen, la salida de Maduro.
es un tema que yo quiero mencionar y no extender, a pesar de que es bastante complicado, pero yo lo quiero dejar precisamente porque como esto se va a grabar y lo van a escuchar otras personas y al final vamos a hacer una retroalimentación de ello, yo quiero fijar la posición en representación del partido al respecto. Nosotros, muchas personas nos preguntan si nosotros sabemos cómo sacar al régimen, si buscamos ya sacarlo directamente. Y nosotros les respondemos simplemente, la medida de la salida del régimen depende de la cantidad de personas que nos den su credibilidad y su confianza. A mayor cantidad de personas, más rápido vamos a salir del régimen. Un método no hay, un método definitivo no hay, porque hay muchos caminos, muchas opciones, y nosotros evaluamos todas. Pero para llegar a ese nivel, a ese punto, lo importante es obtener la credibilidad y la confianza. Si ellos, me refiero a aquellos que nos hacen esa pregunta, en vez de hacernos esa pregunta, nos dicen, yo me uno a ustedes porque quiero salir rápido del régimen, genial, eso es la idea, esa es la intención. Yo propongo desde el partido a esta gente que nos hace esas preguntas, que las soluciones deben provenir de ellos mismos. Nosotros ya tenemos opciones, pero para que esas opciones se puedan llevar a cabo necesitamos la credibilidad, necesitamos el respaldo y el apoyo. Y ahí es donde vamos a hacer ese trabajo de formación y de masas. Por ahora, un grupo pequeño, luego ir creciendo, ir masificando el partido, ir desempeñando las funciones y haciendo que la gente evolucione. No queremos que sea un proceso que demore muchos años ni que demore mucho tiempo. La situación actual en Venezuela, la verdad, es bastante crítica. Este año hay elecciones. Se plantea un escenario muy complicado porque ya básicamente el bastión, el único bastión, si es que se le puede llamar así, de la pseudo-oposición es la Asamblea Nacional, que le da la presidencia interina a Guaidó, pero este año hay elecciones parlamentarias. Tenemos un CNE que sigue siendo rojo y tenemos una oposición que no decide cambiar su discurso, que no decide defender las ideas y que no decide dejar de ser corrupta. Entonces, ¿qué es una de las tantas posibilidades? El escenario más probable, que se termine de destruir ese pseudo bastión de Asamblea Nacional, se caiga y el gobierno vuelva a tener el control de todos los poderes, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Asamblea Nacional y todo lo que ellos se inventen, porque además la tendencia siempre es a crear más órganos de gobierno, como que si eso es una solución, más ministerios, más centros y órganos que se derivan de lo mismo. Al final las decisiones las toman nada más 3 o 4 personas. Y nosotros le decimos a la gente, si ustedes no quieren llegar a ese punto, apóyennos de una vez y dense cuenta de que es mejor hacer un solo sacrificio en un momento determinado que hacer un sacrificio a largo plazo que va a constar o que va a verse reflejado en los miles de muertos que ya se han sumado desde el inicio de este gobierno. Ese es el segundo punto y bueno, con eso finalizo mi intervención porque quería hacer una reflexión general. Gracias. Micrófonos, por favor, micrófonos. Bueno, yo estoy haciendo aquí de secretario de actas, ¿ok? Porque yo quiero tomar nota de las lecciones que estamos aprendiendo. La primera lección es que la realidad está antes que las leyes. Lo que necesitamos para hacer un partido es tener líderes, estructuras en cada uno de los departamentos, municipios, estados o provincias, como se llaman. En su momento, entonces, vendrá el reconocimiento legal. No hacerse bolas con que hoy la ley exige unos requisitos que son muy engorrosos, que ponen una valla muy alta. Sí, pero primero hay que hacer un partido como hicieron los partidos de izquierda hace 100 años. Esa es la lección número 1 que yo anoté. La lección número 2, alianzas. Pues sí, pero ¿con quién? Vamos a hacer alianzas con algunos de estos tipos, algunos de justamente ganar mala fama, como andar en contratos y negocios turbios con el Estado o con empresarios monopolistas
políticos corruptos o ineptos, incompetentes, porque la corrupción no es el único problema. Ineptos, incompetentes o personas con mala reputación que nos pueda contagiar, no. Esas alianzas no. Si hay gente decente, bueno, sí, podemos considerar aliarnos con gente decente, pero con que conste que no son muchos. Y la tercera lección que nos acaba de dar Jorge es muy importante. Mucha gente pregunta, entonces, bueno, pero ¿y cuánto van a demorar? ¿Cuánto ustedes están planteando algo que, bueno, será entonces dentro de 40 o 50 años? Entonces la respuesta que da Jorge, y tenemos que aprender todos, es, mira, eso depende. Depende de tu apoyo y el apoyo de gente como tú. Si ustedes, la gente que nos puede apoyar, no hace nada, entonces no va a ser nunca. No va a ser ni dentro de 40 años ni nunca. Ahora, si de repente gente como tú nos apoya, entonces pueden ser en 40 meses o en 4 años o en 40 días o en 40 semanas. ¿Okay? Todo depende del apoyo. Si no hay apoyo, será nunca. Y si hay apoyo bastante, suficiente, más que suficiente, será más pronto de lo que imaginamos. Esa es la lección número 3 de Jorge Méndez. Y la número 4, que la dijo así muy rapidito, pero yo la anoté, es no hay pomada milagrosa. ¿Ok? No hay pomada milagrosa. Y eso es muy importante que lo diga Jorge Méndez, porque él es de Venezuela. Y ahí son de los que creen en pomada milagrosa. Hay una pomada milagrosa que se llama la intervención norteamericana. Sí, ya vienen los marines, ya va a venir Donald Trump y se va a meter en Miraflores, y lo va a sacar a Maduro de una oreja y lo vamos a juzgar como en Nuremberg y tal. No, no hay pomada milagrosa. ¿Ok? No hay remedio mágico. No hay. El remedio somos nosotros. Tenemos el programa, el plan, la hoja de ruta de 8 pasos. Si eso no te gusta, lo siento. Otra cosa no tenemos, pomada milagrosa no tenemos, varita mágica no tenemos. Si quieres varita mágica y pomada milagrosa, anda a buscar a otra parte, porque en nuestro partido no la vas a encontrar. Eso sí, te van a engañar. Te van a decir, aquí tenemos la varita mágica. Me acuerdo de Venezuela cuando la varita mágica era la OEA. No, pero que si ya la OEA, sí. Y la varita mágica del reconocimiento de más de 50 países, Guaidó, bla, 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 bla. El venezolano es muy hablador, disculpen. ¿Ok? Y entonces sí, ahí está. La varita mágica era el reconocimiento de los 50 países. Entonces, aquí yo por lo menos saqué nota, saqué apunte y pienso guardar este cuaderno porque también quiero seguir aprendiendo de la gente que va a exponer del Partido de Guatemala y el Partido en Familia, me refiero, de Guatemala, y el Partido de Evolución de Perú. ¿Ok? Así que yo recomiendo, sugiero a los que están aquí que cojan un cuaderno, un bolígrafo y vayan anotando. Si alguno de nosotros decimos alguna tontería, porque nadie está exceptuado de decir tontería, si alguno de nosotros, si yo, por ejemplo, digo alguna tontería, no anote nada. Pero si de repente te ves que hay cosas como estas 4 que nos dijo Jorge y que tienen mucho sentido, entonces anótelo. Ok, sí, adelante Jorge, perdón. No, más bien, bueno, gracias por la aclaración. Nuevamente, el llamado es ese, no se queden esperando a que alguien les diga cómo hacer las cosas. Pónganse en eso, pónganse a investigar, pónganse a leer y a formar estos movimientos en sus propios países, empezando por sus comunidades, por sus compañeros y por las personas que sean afines a las ideas. Y al principio incluso pueden optar por estos medios alternativos de comunicación, que son las redes sociales. Ya después vendrán los medios de comunicación grandes, las televisiones, la radio, todo lo demás. Por ahora, en sus perfiles de Facebook, si pueden debatir, si pueden participar, meterse en estos espacios, incluso en estos espacios donde están los lobbies de izquierda que defienden la agenda
de ahora de la pedofilia también, porque de paso, para variar, háganlo, debatan, agregan sus ideas argumentando y estudiando todas sus ponencias y difundan al movimiento, difundan lo que ustedes representan y bueno, principalmente eso es lo que puedo decir, es mi consejo final o mi recomendación final por ahora para dar paso a lo que sería la siguiente intervención. Sí, Jorge, ¿me Gracias. permites Sí, una, Sí. intervención? Vamos a hacer una cosa, orden Sí, cruzada. Vamos a hacerle preguntas a Jorge, que él nos responda, y le vamos a dar a Neri Rosales los últimos 15 minutos está bien. para que él empiece la introducción a la presentación de él. Ahora vamos a seguir con Jorge y 15 minutos antes de terminar vamos a escuchar a Neri. Adelante, la pregunta tuya. Ya, sí, Jorge, lo que yo quería era más bien, primero felicitarte porque eres bastante joven y tienes muchas cosas con mucha claridad. Preocúpate más de la organización que de la cuestión personal. Siempre la organización primero. Eso es importante. El grupo, el equipo, la gente, eso es importante. El liderazgo surge a partir de lo que tú hagas como trabajo con el grupo, con la gente. Lo otro que yo te quiero decir es, hay un sector que siempre existe. El comunismo siempre ha estado allí. Que le dicen por un lado el mercado negro, por otro lado le dicen el informal, pero es un sector emprendedor, que es una burguesía incipiente, emergente, que se mueve de alguna forma por una cuestión que se llama la acción humana en el intercambio de productos. Ellos son los que mejor van a entender desde el sector de su economía, de su visión económica, de su necesidad de supervivencia, las 5 reformas. Tienes que conectarte con esa gente. Esa gente emprendedora, de alguna forma, va a ser también aportadora. Y de alguna manera, no solo va a aportar económicamente, sino va a aportar como equipo y como experiencia de gente que ya sabe hacer organización para moverse económicamente. Entonces, tú tienes que mezclar a los jóvenes y a esos emprendedores que están allí. Y busca también a gente intelectual, gente con conocimiento, tienen que haber ahí. Entonces, preocúpate antes de la cuestión personal, individual, de que tú estás inscrito, si estás inscrito como persona, tu DNI, no sé, preocúpate de la organización. Eso es lo primero que tienes que pensar. Nosotros tenemos una hoja de ruta interesante ahí que hizo Alberto, creo que lo hiciste con José Luis. Sí. Donde dice, primero eres huevito, después pollito, en fin, ¿no? Muy simpático, ¿no? Entonces, entiende eso. Todavía no has puesto el huevito, ¿ok? Y para poner ese huevito tienes que buscar los contactos, la gente, los grupos, tienes que buscar, lo que tienes es las 5 reformas, tienes el programa, o sea, eso es un apalancamiento importante para el camino, ¿no? Entonces, con eso puedes llegar a los demás. Pero acuérdate de eso. La burguesía es la que está en el mercado negro. Ese es tu mejor aliado. Tienes que hacer contacto con él. Gracias, Juan Alberto. Ahí está la hoja de ruta en pantalla, la hoja de ruta. Preguntas para Jorge. No, yo creo que Jorge, el huevito ya está, Juan Alberto. El huevito es el Partido Liberal Creemos. Es un huevito chiquito. Tú tienes toda la razón en que les falta conectarse con empresarios o emprendedores informales o lo que sea y tal. Sí, cómo no, pero el huevito está. Ahora falta el pollito y después vendrá la gallina o el gallo. Adelante, Jorge. Yo quería agradecer por esas sugerencias. Yo, necesario el financiamiento, es necesario la conexión y que participen personas que sí hayan pasado por la universidad y que la universidad haya pasado por ellos. Estamos en búsqueda constantemente de esas personas
Dentro de la organización contamos con algunos que son profesionales. Tenemos, por ejemplo, nuestra secretaria de organización es ingeniero. Ella está preparada, sabe bastante. Nosotros contamos, a pesar de todo y de lo pequeño que somos ahorita, con profesionales. Y nosotros nos denominamos no desde un punto de vista arrogante, sino muy humildemente profesionales también, porque aunque no tengamos el aval o el título que tengan muchos académicos que han pasado por una universidad, tenemos conocimientos. Pedro, como dije, lo cito mucho porque es bastante admirable lo que él hace. Él es analista económico y hace grandes análisis económicos que hace cualquier persona licenciada en economía. Tiene conocimientos amplios y él tiene son 17 años. Y nosotros precisamente en una entrevista que tuvimos hace tiempo, una de las primeras entrevistas que tuvimos por YouTube, comentábamos eso. Mucha gente atacaba a Pedro porque le decía, no, que tú eres un muchachito, eres jovencito, tienes que aprender mucho, porque siempre esa es la retórica que manejan. Ellos piensan que como uno es joven, uno no sabe nada, uno no puede opinar. Y no es así. Realmente el conocimiento no tiene por qué estar ligado necesariamente con la edad. Obviamente la experiencia sí, porque es algo que se gana con el tiempo, pero el conocimiento se gana a partir de la voluntad de cada uno de nosotros, y por eso es que el llamado es a ser autodidacta, a estudiar, a aprender, a leer. Yo, por ejemplo, he estado viendo los videos, las informaciones del diplomado que se lleva a cabo desde el foro, desde el Instituto Libre Empresa. Me interesa aprender eso. Me he propuesto analizar y colaborar para ir constituyendo esa formación, no solamente individual, porque al final es un trabajo en grupo. Ángel también lo hace. Él estudió una carrera en Venezuela ya de turismo y hotelería. Ella tiene una base profesional por lo menos, y todo se relaciona de una u otra manera con política. Él tiene mucho conocimiento de marketing y por eso es que la página funciona de una manera tan buena. Y asimismo estamos buscando esas conexiones. Gracias de verdad por lo que me comentas. Vamos a oír mucho esa sugerencia y a continuar siguiendo la voz de aquellos que saben más que nosotros. Gracias. Gracias, Jorge. ¿Qué más? ¿Más preguntas para Jorge? Después Arlington Baca tiene la palabra porque quiere brevemente decir algo de Colombia, y terminaremos con Neri, que hará la introducción a la exposición de él. Preguntas para Jorge, por favor. Bueno, si no hay preguntas, yo creo que ha sido excelente la exposición de Jorge. Yo sigo impresionado de vez en cuando he hablado con Boyer. Ángel Eduardo Boyer es el presidente del Partido Liberal Creemos, también es un jovencito como Jorge, pero sigo como desde el primer día que los conocí, sigo impresionadísimo con la claridad mental que tiene esta gente del Partido Liberal Creemos. Yo, como soy creyente, yo creo en Dios y soy católico anglicano. Tal vez Dios está poniendo estos jóvenes en el país más necesitado de todos nosotros. Una de las cosas, de los objetivos del laboratorio es hacer efecto rebote. Efecto rebote es: todos nosotros tenemos que apoyar a Jorge Méndez y al Partido Liberal Creemos. Todos nosotros, desde nuestros países, desde Bolivia, desde Ecuador, desde República Dominicana, Guatemala, Centroamérica y México. De Argentina no quiero ni hablar porque es mejor ni hablar. No me quiero amargar. Todos tenemos que aprender de lo que los jóvenes están, los más jóvenes de todos nosotros, en el país más fregado, después de Cuba, por supuesto, en el país más fregado, lo que están haciendo para instrucción y educación política de todos nosotros. Así que si no hay más preguntas, le damos la palabra a Arlington Baca
que luego de entonces de felicitar a Jorge, y eso sí, a Jorge, no te Alberto, no Hay te manos alejes, levantadas, profe. no te alejes de nosotros, Jorge, porque ustedes también pueden aprender algo de nosotros. Por ejemplo, de John Muñoz. Adelante, John. Alberto, buenas noches y felicitaciones, Jorge. Yo me refería a esto anteriormente con respecto a lo que tú dijiste de la legalidad. Es verdad, es insustentable cuando tú tienes un ideal, un objetivo, como lo tienen los jóvenes, porque eres joven y eres una lección para nosotros. Y eso es algo inclaudicable con respecto a nuestros objetivos, nuestros ideales. Vale la oportunidad, Jorge. Lo que dice Alberto, la realidad de Venezuela golpea, lastimosamente golpea mucho a lo que es Latinoamérica. Mi pregunta radica, ¿tu realidad, la que estás viviendo en el Perú, te ha inspirado para llegar a ser y hacer lo que estás haciendo ahora, valga la redundancia, de un partido político? Creemos es libertad. ¿Es eso lo que has vivido? ¿Esa es tu inspiración? Sí, gracias por la pregunta. De verdad que es bastante, se relaciona bastante con mi experiencia una vez salí de Venezuela. Viví un tiempo en Ecuador y nuestros países tienen presente siempre a la izquierda y se han apoderado de las instituciones. Cuando llegué acá a Perú, las cosas fueron en Ecuador, pero igual está presente la izquierda para seguir haciendo lo que hago, porque yo creo que el cambio, una vez se dé en Venezuela, va a ser el cambio mayor que tenga la región para demostrar que el socialismo no funciona, que es un fracaso, y para demostrar que el liberalismo sí funciona, porque imagínense un panorama político en el cual ya sé que el socialismo no funciona, pero ahora en el que podamos demostrar que el liberalismo sí funciona, o sea, a la inversa, hacerles entender que nuestras ideas sí son las apropiadas, y hacerlo precisamente en el país que más deteriorado está a causa del liberalismo, del socialismo. Entonces yo creo que ese impulso, esa inspiración se va a contagiar a todo el mundo para darle mayor fuerza a nuestras ideas y que surjan movimientos o se fortalezcan movimientos que ya existen basadas en nuestras ideas. Así como las hay, por ejemplo, aquí en Perú o como la hay en Guatemala, a seguir dando. Y yo creo que la inspiración ya está, pero nosotros podemos darle un plus, poder darle un adicional, y es precisamente ganar en ese territorio donde el comunismo ha sido tan fuerte. Igual en Cuba sería genial, ¿no? Pero ya es parte, es una consecuencia que se podría producir si logramos desaparecer esa en nuestro país. Ok, gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Bueno, si no hay más entonces, gracias, Jorge. No te alejes de nosotros. Y Arlington, no sé si estás ahí. Arlington Vaca, de Colombia. Sí, sí, aquí estoy. Adelante. Bueno, antes que nada, felicitaciones, Jorge. Nos motiva, por supuesto, a todos nosotros. Claro que tenemos que apoyarlo, como decía el profe, sobre todo nosotros los colombianos, porque yo creo que el segundo país más afectado por Venezuela en el mundo somos nosotros. Tenemos como 1,5 millones, ya no sé cuántos venezolanos acá. Entonces tienen nuestro apoyo. Simplemente un llamado a los que estén aquí de Colombia, que quieran trabajar con 5R, pueden contactarse conmigo o con Adriana Manosalva. Puede dejar su número en el chat o buscarme en los grupos del aula. Arlington Vaca soy y Adriana Manosalva, o por redes sociales. Simplemente eso. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Arlington. Qué bueno, porque para eso, ese es otro de los objetivos del laboratorio. ¿Ok?
En el laboratorio tenemos la lista y todos estamos en el grupo Aula Virtual 5R. Por eso yo me enojé mucho cuando armaron zafarrancho, pero bueno, ya gracias a Dios ya pasó. El grupo Aula Virtual 5R está para eso, para que los de Colombia se pongan en contacto con Arlington Baca o con Adriana Manosal. Arlington y Adriana están coordinando las primeras reuniones para conocerse, etc. Y lo mismo, por ejemplo, aquí me hablaba Tony Martínez de México. Claro, Tony, tú tienes aquí en Aula Virtual un montón de gente que es de México, ¿ok? Y entonces, bueno, toma tú la iniciativa, Tony Martínez, agarra los teléfonos y empieza a dejar mensajes. Así es como se arranca. Por eso insistí tanto que no hay varita mágica, no hay solución milagrosa. Y muchas gracias, Arlington. Entonces, los que de Colombia, con ellos dos se ponen en contacto, los teléfonos están allí, en Aula Virtual 5R. Ok, Neri Rosales, ¿estás a mano? Ay, no, no se te oye nada. No se te oye, no se te oye nada, Neri, no se te oye nada. Quizá podría quitarle el video y mejorar la calidad. No se te oye nada. No se te oye nada. Eso sí, tenemos que tener buenos equipos. No se oye nada. ¿Cómo se oye? No se oye nada. ¿Cómo se escucha ahí? No se oye nada, Neri, nada, absolutamente. ¿Me escucha, profesor? A ver, dale. A ver. Bien. ¿Aló? Pidió unos segundos, profe. Yo creo que está reiniciando. ¿Ahora me escucha? Un poquito mejor, sí. ¿Me escucha ahora? No, y algo pasa con tu ancho de banda o con tu micrófono. Bueno, ¿ahora cómo me escucha? Más o menos. ¿Qué tal ahora? ¿Me escucha? No, Neri, no te escuchamos bien. ¿Me escucha ahora? Vamos a hacer una cosa. Mientras tú ajustas, vamos a darle la palabra a Adriana. Porque a ver, mientras te acomodas, vamos a darle la palabra a Adriana, de Colombia también. Adelante, Adriana. ¿Tienes micrófono ahí? A ver, habilítale el micrófono, Adriana. Sí. Por favor. Hola. Sí. Sí, profe. Bien. Saludos a todos los colegas de Latinoamérica y de pronto está aquí la persona que está en Italia también. Un saludo fraterno desde Colombia. De verdad que una felicitación a todo ese trabajo que está haciendo Jorge estando fuera de su país. Algo muy admirable. De verdad que sí, que usted siga motivado, incluso siendo fuera, a que su país, a que su región, a que su gente pueda tener una respuesta política que transforme sus vidas. De verdad que pues le animo de manera personal y de verdad que pues admirable, y ojalá muchos otros venezolanos que son la diáspora mundial se animen desde sus países a trabajar por su país desde lejos también. De verdad que sí, que los sentimos pues fraternos,
Desde la época de la Gran Colonia, nosotros éramos la Gran Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, y tenemos una historia muy que nos une, unos lazos de mucho socialismo de antaño. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por eso. Y pues invitar otra vez, otra poquito de propaganda. Pues Arlington y yo no somos los únicos, también está Oscar que está acá con nosotros esta noche y otras personas que están muy animadas, y otra vez pues animar a aquellos que quieren y piensan y son colombianos, están aquí, quieren trabajar por Colombia, pues que nos busquen y pues seguir trabajando, así como dice Ani, que como hormiguitas, y que Dios nos ayude. Gracias, Adriana. Ahí está Carlos Marcillo. Nunca él no se ha presentado. Creo que esta es la primera vez que está Carlos Marcillo. ¿Se le puede? No, Neri, no hay caso. No hay caso, Neri, no hay caso. No hay caso, Neri, no hay caso. Es ancho de banda. A ver, Carlos Marcillo, si le puede habilitar el micrófono, por favor. A ver si le pueden habilitar el micrófono a Carlos Marcillo. Carlos Marcillo. Ajá, saludos, profesor. ¿Ya sí puedo hablar? Sí. Ya, me llamo Carlos Marcillo Sánchez, soy de Ecuador. Bueno, yo quería acotar un poco más sobre lo que usted dijo en antes, profesor, respecto a cómo surgieron los comunistas, los socialistas, cómo fueron creciendo. Y es que estoy próximo a graduarme de psicólogo clínico y dentro de mi autoconocimiento he tratado mucho de guiarme por la psicología política. Y dentro de esos estudios he visto que muchos de estos socialistas, los izquierdistas, estudian mucho esta nueva ciencia. Y a eso me refiero a que, por decir, hay un autor que se llama Nicolás Daniel Esquivel, que él habla mucho de lo que es la psicología política, y tiene una teoría determinada Maquiavelo y Freud. Entonces, él determina de que a los votantes no solamente se lo llena de nuestros, digamos, conocimientos, de educarlos, sino que tratar de entender un poco el comportamiento de la persona. Porque él dice que se gana las elecciones con el cerebro, no tanto guiándonos con los medios de comunicación, sino que ir poco a poco y surgiendo mediante estrategias que cada vez se suman, por decir las redes sociales. Incluso hay una tesis de parte de Daniel Esquivel que habla sobre la música en la política, cómo interviene la música en la política. Entonces son cosas muy importantes que considero que debemos ir implementándolo poco a poco para poder seguir creciendo como grupo y poder, ya que yo considero que la batalla es cultural. Qué interesante, Carlos Morcillo, porque eso empata bien con una enseñanza que nosotros tenemos aquí en el Centro de Liberalismo Clásico. La batalla es cultural, pero los partidos políticos son agentes de cambio cultural. ¿Ok? Nosotros enseñamos siempre porque hay gente que nos dice, no, que se van a meter en la política. ¿Para qué armar partidos políticos si la batalla es cultural? Porque la hegemonía cultural de la izquierda es muy grande. Entonces, la batalla es cultural y nada de partidos políticos. Bueno, genial. La batalla es cultural. Ya sabemos que la hegemonía cultural de la izquierda es muy grande y que le han lavado el cerebro a la mayor parte de la gente. Y la batalla es cultural, pero los partidos políticos son y han sido agentes de cambio cultural. ¿Cuáles partidos me van a decir? ¿Y los de izquierda? Porque ustedes, ¿qué creen que cómo fue que la izquierda logró la hegemonía cultural? Y bueno, desde sus partidos controlaban el acceso a los medios de comunicación, el acceso
a las universidades, el acceso de sus militantes a las iglesias, tanto católicas como no católicas, o sea, desde los partidos socialistas, comunistas y demás, las izquierdas impusieron la hegemonía cultural que tienen. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son, entre otras cosas, agentes de cambio cultural. Entonces, te agradezco muchísimo, Carlos Marcillo, que nos hayas ilustrado con esto de Esquivel, pero ojo, eso no quiere decir que nosotros tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo, porque la batalla es cultural. Mucha gente entiende mal las cosas, mucha gente no sabe las funciones de los partidos políticos. Los partidos políticos son instrumentos de representación, también son de gobierno, también son de oposición, también son vehículos de ascenso social y, por supuesto, agentes de impulsores de las políticas públicas, pero también son agentes de cambio cultural. Y los partidos de izquierda lo han demostrado desde hace 100 años hasta la fecha. Entonces lo que pasa es que la gente tiene un concepto muy pequeño de lo que es un partido político, ¿ok? Y ojo, que muchas veces los partidos socialistas y comunistas han comandado, ¿ok? Desde los partidos a influencia en el Poder Judicial también y en la policía y en los militares y tal, pero sin dejarse ver, ¿ok? Yo a mis estudiantes siempre les pongo el ejemplo de los submarinos. Los partidos de izquierda son muchas veces como los submarinos. Navegan por debajo del agua y por debajo del agua tiran misiles, tiran torpedos, por debajo del agua maniobran, ¿ok? Por debajo del agua nombran jueces, nombran periodistas, nombran profesores universitarios, por debajo del agua hasta militares y policías nombran o han nombrado, por debajo del agua. ¿Y cuándo salen? Cuando hay elecciones. Salen como los bichos de la madriguera. Cuando hay elecciones, sí, cuando hay elecciones salen y recogen los votos. Pero esos votos ellos se lo han ganado a través de la influencia que han ejercido, y en algunos casos más que influencia, dominio, poder, autoridad sobre los poderes judiciales, sobre la prensa, sobre las iglesias, hasta sobre la policía y los militares, etcétera, etcétera. Entonces hay que conocer, hay que saber, para eso es el laboratorio. ¿Okay? Bien. Tenemos que terminar sin Neri porque Neri no hay caso con su ancho de banda. Solo la última prueba, profesor. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Dale. Pues qué bueno, porque ya utilicé mi respaldo y me vine al jardín, así que voy a usar nada más el audio y no voy a entrar en video. Ok. Entonces, bueno, si me lo permite, profesor, voy a dar una pequeña introducción del Partido Familia. Mucho gusto, mi nombre es Neri Rosales, soy el secretario adjunto del Partido Familia en formación. Entonces, he estado oyendo atentamente y voy a tratar de comenzar precisamente desde el principio. Angie, por parte de Conócenos Historia, te lo voy a agradecer para que lo tengamos en contexto. Bueno, el Partido Político Familia lo fundan varios guatemaltecos, pero principalmente Jorge David Chapas Muralles, ingeniero de profesión, ingeniero forestal con una maestría, y comienza sus andares ahí más o menos por el año 2005, cuando precisamente el fundador de la Universidad Francisco Marroquín, el doctor Manuel Ayau, lanza a la palestra una de sus aventuras que se llamó ProReforma. Esta buscaba hacer cambios a la Constitución Política de la República de Guatemala, tanto para el Senado como algunas otras más, que al final no lograron ningún eco. Pero esto hace que Jorge David Chapas se introduzca al mundo del liberalismo y empiece a cuestionarse el mundo en el que trabajaba, que era básicamente el estatismo, con la parte la parte forestal. De ahí comienza su andar y luego de eso, Angie, por favor, si bajamos un poquito nada más para ver el siguiente cuadro. Entonces, Jorge David conoce por medio de la radio, en un programa radial,
la voz del profesor Mansuetti y las ideas del liberalismo clásico. El profesor en ese tiempo se encontraba en Guatemala, creo que venía de Venezuela en ese entonces. Entonces nace ahí, de ahí mismo, entonces esa relación simbiótica, diría yo, porque Jorge sigue aprendiendo muchísimo del profesor Alberto Mansuetti. Y en ese momento es cuando conoce él las leyes malas, el libro Las leyes malas, que hoy por hoy aquí en Guatemala lo tenemos primero a la Biblia y luego pues tenemos de catecismo a las leyes malas. Ahí es donde utilizamos la mayor parte de nuestra retórica y de nuestras analogías para hacer política aquí en Guatemala. Luego de eso ya continúa una relación intermitente que no ha cesado hasta el día de hoy. Y bueno, Jorge continúa haciendo ya política liberal y creo que en esos momentos es cuando él ingresa al Partido Liberal de Guatemala, PLG, que era un partido de derecha, que por cierto ha sido cancelado por no haber podido participar en las elecciones debido a unos problemas internos que tuvieron. Luego se decanta por el PLG debido a algunas situaciones que vio incorrectas. Y precisamente el 1 de enero de 2017, junto con Damaris Amayoa y Sebastián Amezquita, se deciden a fundar el partido político Familia, un partido de la derecha buena y la derecha completa. Ahí en la pantalla ustedes pueden observar a nuestro secretario general, el ingeniero Jorge David Chapas Muralles. Ahí está toda su trayectoria. Y bueno, desde entonces hemos empezado a trabajar al pie de la letra la parte de la incubadora. Como ustedes sabrán, la incubadora nos manda que primero va a haber un pollito, ese pollito se incuba, ese pollito luego nace, se va convirtiendo en un pollo un poco más grande y luego ya se convierte en gallo o gallina. Bueno, hoy por hoy estamos ya a las puertas de comenzar el primer paso legal, no así el formal, para conformar el partido de derecha Familia aquí en Guatemala. Estamos en ese mismísimo proceso. Guatemala es un país de más o menos 16, 17 millones de personas. El censo aún no ha logrado especificar cuántos, debido a que fue hecho por la ONU y también por el Estado, así que no cuadran los números junto con los del registro de las personas, el RENAP. Tenemos 340 municipios y 22 departamentos, que los departamentos vendrán a ser algo así como los estados o las provincias que hay en otros países. Son lugares bastante importantes, pero lamentablemente no tenemos una descentralización y también no tenemos un federalismo. Entonces, a partir de eso, en el 2018, Jorge precisamente empieza a reclutar al equipo élite que lo va a acompañar en esta travesía. Después de muchos andares y muchas vicisitudes, logra reunir a un grupo de 12 personas a lo largo de 2 años, que hoy por hoy conformamos el núcleo duro de Familia, que se llama Génesis. Le pusimos Génesis porque somos el origen de todo esto. Y obviamente basándonos en nuestra formación bíblica y nuestras tradiciones judeocristianas, de las cuales obviamente no todos somos de una misma religión. Habemos católicos, habemos protestantes, incluso tuvimos una persona que era un gnóstico. Entonces, a partir de esas 12 personas empezamos a trabajar y decidimos organizar en septiembre de 2017 el tercer Foro Liberal de América Latina, y decidimos invitar a un crack que en el liberalismo clásico de hoy, y especialmente en el liberalismo político, hizo grandes cambios en su país de origen. Desde entonces era Checoslovaquia, luego devenido a República Checa, el doctor Václav Klaus. Eso da inicio a que oficialmente le gritemos al mundo, y especialmente a Guatemala y a todas las élites, que estábamos por conformar un partido político de derecha liberal clásica, adhiriendo a los principios de la libertad, la propiedad y de los gobiernos limitados. Entonces eso nos ha posicionado de alguna manera dentro del espectro político, ya sea para bien o para mal, como un partido político nuevo del que ya se está hablando bastante. Entonces, a partir de ahí nosotros hemos tenido reuniones religiosamente todos los días, jueves por la mañana, a excepción de esta pandemia y cuando estuvimos en el cuarto Foro Liberal de América Latina algunos.
y hemos empezado a trabajar la parte de la formación de manera muy apegada a los manuales que nos han dado. Eso creo que es algo muy importante que nosotros hemos estado cumpliendo, y es que creemos que precisamente la formación nos va a permitir a nosotros entrar al ruedo político, y no simplemente a dar la cara, sino que vamos a ir a debatir nuestras ideas políticas con las ideas políticas que están reinando actualmente aquí en Guatemala, que son el estatismo y por supuesto el mercantilismo. Entonces le damos bastante prioridad a eso. La mitad del tiempo de esas reuniones la utilizamos para analizar las leyes malas y eso aplicarlo a la coyuntura actual de lo que está sucediendo. Y la siguiente parte la dedicamos a la acción política, puesto que creemos que la acción política es la única que nos va a poder llevar a cambiar a Guatemala del país tercermundista, pobre y miserable que somos ahora, donde la gente emigra hacia Estados Unidos para una vida mejor, en la Singapur de América Central. Estamos ubicados en América Central, por si algunos no ubican la posición geográfica de nuestro país. Entonces, estamos ahorita a las puertas del primer paso formal y legal de conformar el partido político. Estamos tratando de reunir 489 personas que nos van a ayudar a conformar el comité, el grupo promotor, para luego trasladarnos ya con autorización del Tribunal Supremo Electoral a conformar un comité pro formación de partido político, que ya nos permite tener una personería jurídica o legal en la que ya podemos manejar nuestros fondos propios, y tenemos más o menos 2 años para conformar un partido político que nos llevará a competir en las elecciones del 2023 aquí en Guatemala. Esos 2 años tenemos que reunir más o menos un promedio de 26,000, 27,000 firmas en 12 departamentos y en 50 municipios, lo cual obviamente representa que tenemos que buscar primero a los líderes que nos van a estar apoyando en esas áreas, en esos lugares, y luego de eso contar con los fondos necesarios para poder llevar a cabo una campaña de afiliación política para lograr llegar a ese número. Entonces, en ese sentido, y en aras del tiempo, que ya son las 8 de la noche, esa es la introducción que tenía yo que darles, profesor, y es el momento en el que estamos ahorita. Y obviamente todos los días nos levantamos primero dándole gracias a Dios porque nos permite ver la luz del día y todo lo que nos provee, y pidiéndole que nos dé la fortaleza para poder llegar a esas metas, que si bien es cierto se oyera como muy sencillo, ya que en Venezuela se necesitan otra cantidad de personas y todo lo demás para conformar un partido legalmente. Ha sido sumamente difícil aquí en Guatemala debido a la misma mentalidad de las personas que han crecido dentro del estatismo, del mercantilismo, y no han encontrado otra luz que no sea el liberalismo clásico, y no pueden salir del estatismo. Su mente está completamente tupida. Nos ha costado bastante, y es por eso que aún, a pesar de que hace 2 años que arrancamos con esta labor titánica, hasta en este año hemos logrado aterrizar buena parte de algunos recursos que hemos logrado de nuestros propios allegados para poder hacer las primeras inversiones en llegar a muchas personas. Neri, permíteme disculpas a todo el grupo, a ti también, a Guatemala, un abrazo a todos. En Perú estamos iniciando una reunión del directorio en estos instantes, también por Zoom. Entonces ya se está retirando todos los que estaban de Perú aquí. Te mandamos un abrazo, un saludo, excelente. Vamos a escuchar la grabación y cualquier cosa te mandamos preguntas Gracias por escrito. Un abrazo a todos, gracias. Ya nos hemos retirado la mayoría. Ojalá que tengan una excelente reunión del directorio allá en Perú. Bueno, gracias Neri, porque tú nos dejaste la pelota ahí rodando, nos dejaste con el interés de escucharte. El lunes que viene te vamos a escuchar a vos y probablemente también a Jorge Chapas, algún otro que se anime también, Carlos Arena, de ese fabuloso equipo Génesis de Guatemala. Y yo estoy seguro que vamos a aprender mucho, tanto como lo que hoy aprendimos con Jorge. Entonces, invito a todos los presentes a que sigamos trabajando toda esta semana.
Y los que están de Ecuador, a ponerse en contacto con John Muñoz, por favor. Los que están de Colombia, a ponerse en contacto con Adriana Manosalva o Arlington Vaca. El pastor Machaca, que está por ahí, quería decir algo o despedirse antes de terminar. Adelante, pastor Machaca. Ah, no, no se oye. No se oye. Ah, no, bueno. no, solo saludarle, profe, solo saludarle. Ok. Aprendió mucho. Yo aprendí mucho en esta reunión. No, solo saludarle, profe, solo de eso. Ok. Yo aprendí mucho en esta reunión y asumo que usted también, ¿no? Vamos a seguir aprendiendo lo que viene de la experiencia del partido Familia, ¿ok? Bien, ok. ¿Algo más? Nos despedimos. Hasta el lunes y agradecido con todos. Gracias a Dios hemos tenido una excelente reunión hoy y los expositores también y los que participaron haciendo preguntas, dudas, comentarios. Vamos a seguir con estas reuniones. El lunes vamos a escuchar entonces a el grueso de la exposición de Neri y probablemente esté Jorge también. Gracias, Neri. Gracias también por la oportunidad. Hasta el próximo lunes. Muy importante, por favor, Anaí y Angie, la grabación de esta sesión, porque estoy seguro que la gente que no pudo estar me han escrito que quieren la grabación porque no han podido estar presentes aquí. Muchas gracias y hasta el lunes. Hasta el lunes, profesor. Hasta el lunes todos, un gustazo. Saludos desde Chile. Vamos que se puede. Un gusto. Saludos de Bolivia, hasta el lunes. Los de Chile que se pongan en contacto con Rodrigo Mora y los de Bolivia con Fernando Gainza o también Angie o el pastor Machaca, ¿ok? Para eso es el grupo WhatsApp Aula Virtual 5R. Gracias. Gracias.